La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de nuestro programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Ya saben, en la capital de la República Mexicana, por supuesto, en alguna que otra ciudad del país donde nos permiten entrar en el combate que estamos librando contra los autos lujosos. Por supuesto, llegamos también a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el país enterito y a todo el mundo donde hay internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. Les recuerdo, como siempre, que está a su disposición nuestros medios electrónicos de comunicación, como el Facebook, Villalpando y la Historia, y el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com. Antes de iniciar el programa, déjenme platicarles una historia, mi historia. Porque el pasado 21 de marzo, hace unos cuantos días, celebré, y lo hago hoy con ustedes, mis bodas de plata en la radio mexicana, hablando de historia. Hace exactamente 25 años aparecí por primera vez en la radio en Monitor, hablando de la efeméride del día, Benito Juárez, y me quedé, espero que para siempre. A lo largo de este cuarto de siglo, semanalmente he cumplido religiosamente con el deber autoimpuesto de acudir a mi cita con mis amables radioescuchas, a los que me debo, porque son ellos, ustedes, quienes me han permitido estar ante los micrófonos. Lo hice primero semanariamente, a veces los miércoles, otras los viernes, en las mesas matutinas de Monitor, de 1993 a 1999. Luego, los sábados por la noche, en Monitor en Historia, de 2000 a 2006, conservando mi lugar por las mañanas en aquellas mesas matutinas. Luego, ya desde el 2007 y hasta el 2012, tuve el programa El siglo XIX en el Instituto Mexicano de la Radio, que ustedes recuerdan, algunos que me han escuchado. Y luego ya, desde 2003 y hasta ahora, aquí en Radio Fórmula, los sábados por la tarde, con este programa, La historia que quiero vivir. Este es mi currículum resumido de estos 25 años. Amo con todo mi corazón mi trabajo en la radio. Y digo trabajo en sentido figurado, por supuesto, porque no cobro ni un centavo por hacerlo. Por 25 años me he entregado con pasión y emoción, con disciplina y responsabilidad, a platicar de historia mexicana ante los micrófonos para un público invisible que escucha y a veces se comunica por teléfono, carta, correo electrónico o mensaje de texto. No sé cómo, pero conseguí con el paso de los años un estilo personal de comunicar la historia de nuestro México. Creo que de manera fluida, amena, afectiva, atractiva y hasta divertida a veces, sin solemnidades pasadas de moda, ni tampoco irreverencias ofensivas. He querido tratar siempre a los diversos personajes desde un punto de vista humano, mirándolos con el cariño que merecen, hayan sido buenos o malos, según los viejos cartabones que los etiquetaban y a los cuales me he opuesto desde siempre. Y el tema se ha vuelto inagotable, enfocando en cada ocasión puntos de vista distintos, aventurando hipótesis, planteando novedades o datos desconocidos, despojando a todos de su piel de bronce para encontrar su rostro de carne y hueso, lleno de sentimientos, tristezas, alegrías, amores y desamores. Así lo hago todo el tiempo, lo mismo cuando comento alguna efeméride nacional, como cuando me refiero a aspectos generalmente ignorados o de plano olvidados de algún pasaje o suceso. No sé cómo pasó, pero conseguí establecer mi propia metodología para estar en la radio. Quizá la espontaneidad y la frescura de mis afirmaciones, sin libros, ni papeles, ni apuntes en la mesa, quizá el lenguaje coloquial,
O quizá las osadas explicaciones que a veces propongo lograron consolidar el estilo que se pone a prueba en cada emisión, donde la regla fijada por mí fue la de pasar al aire todas las llamadas y comentarios, sean estas positivas, que es la mayor parte de las veces, o negativas, que también las hay, pero siempre respondo de inmediato. La gracia mayor, que algún amigo me comentó que parecía un acto de circo, es que contesto todas las preguntas y resuelvo dudas bibliográficas, aunque no tengan que ver con el tema que estoy exponiendo ante el micrófono. La otra virtud, si es que puedo llamarla así, que trato de practicar, es la de hacer el programa siempre en vivo. Así me lo establecí como requisito personal desde hace 2 décadas y media. Implica tomar en serio y profesionalmente esta actividad de divulgador por radio, porque se genera entonces una corriente de ida y de vuelta entre el público y quien habla ante el micrófono. Por supuesto, los programas de historia tienen que transmitirse en días adecuados, que no son los fines de semana, Y pues no queda otra más que cumplir con lo que uno mismo se ha impuesto, sin fallar ni enfermarse. Recuerden que hasta cuando estuve en silla de ruedas lo hicimos sin perder uno solo. Ni grabar el programa más que en ocasiones indispensables por causas de fuerza mayor o por vacaciones, y aquí sí ni modo. Pero se crea una costumbre muy peculiar. Se vuelve uno como de la familia de quien escucha, como ya me lo han dicho. Pues a las personas a veces las acompaño mientras hacen de cenar, o bien cuando preparan el desayuno, o en la sobremesa de la comida, o bien cuando salen a pasear en el auto, a correr a pie, en bicicleta, cuando van a misa o salen de ella, cuando cuidan a los nietos, o cuando les traen a los hijos, o cuando están reposando en su estancia, o incluso los que están en la cama sin haberse levantado o ya se acostaron. Porque se vuelve uno costumbre y compañía. Y se adquiere una responsabilidad social, porque en el trasiego de los años, la voz que escuchan cada semana, que hacen el favor de escuchar cada semana, se vuelve una voz autorizada y se repiten los comentarios y las expresiones y las ocurrencias que durante la emisión brotan de esa voz. ¿Sí? Tengo plena conciencia de la responsabilidad de ser voz. Soy voz, soy palabra. Creo en el poder de la voz, en el poder de la palabra. Ejerzo mi libertad siempre a través de mi voz, de mi palabra. Y lo hago públicamente ante miles de personas que amablemente me escuchan. Esto aterra a algunos, a los que se preocupan por el qué dirán, o a quienes me acusan a veces de ser un persignado conservador clerical, o en ocasiones, por el contrario, me acusan de ser un liberal masón y ateo, que de todo hay, Otro segmento muy menor me critica por mi estilo de divulgar, pero aquí creo que más bien lo que percibo es cierta envidia. A un resentido que alguna vez me reclamó el por qué estaba yo en el radio, le dije que estos programas radiofónicos, tal y como lo explicaba Emiliano Zapata respecto de la Tierra, los programas son de quienes lo trabajan y yo los he trabajado ya por mucho tiempo, 25 años. Conozco también los efectos de ser voz. Mejor que yo lo explica Sándor Márai, este gran escritor, que en uno de sus libros dice que hay hombres que con sus palabras hablan de tal manera que son capaces de conmover no solo a una persona, a una mujer sentimental, sino también a muchos otros, quizá incluso a multitudes. A veces, debo admitirlo, me gana la pasión y mi voz es casi incendiaria. Esta es la misma voz que resonó en Dolores, como dice el Plan de Iguala, y confieso que me siento esa voz, la de Hidalgo, la voz de la patria dolorida, la voz que clama, la voz que reclama. Nunca ninguna autoridad me ha llamado la atención cuando soy excesivamente apasionado, y antes al contrario, cuando no le imprimo algo de sentimiento al programa, son los radioescuchas los que se quejan, y con razón, de mi falta de expresividad. Por algo soy el decano de los historiadores radiofónicos, y debo decirlo, ninguno de los otros 3 conductores de programas históricos, todos ellos muy respetables, tienen tantos años de andar en este medio. Yo les agradezco a todos ustedes
ricos y pobres, hombres o mujeres, menores de edad o más bien ya mayorcitos, de derecha o de izquierda. Eso no importa, porque yo me di cuenta de lo mucho que disfruto hablando ante la diversidad, tratando siempre de usar un lenguaje sencillo y directo, sin rebuscamientos. Hablarle a todos sí, pero también consciente de que le hablo en lo individual a cada uno, porque cada persona es única y me hace el favor de escucharme. Por cada uno, por cada una, vale la pena esto que hago, por esa persona única, la que me admite en su casa, en su auto, en su familia, en su alma, en su corazón, esa única persona, que son cientos de miles a la vez, las que individualizan mis palabras y las hacen suyas. A todos ustedes, gracias, mil gracias, porque por ustedes sigo y seguiré adelante. Muchísimas gracias, de veras, llevo 25 años y estoy, como el primer día, profundamente emocionado de estar en un micrófono ante ustedes. Y aquí en Radio Fórmula particularmente quiero agradecerle a nuestro director, don Arturo González, a don Obed Gómez, a Daniela García, la productora, y a don Raúl Cruz, mi operador, que me han acompañado estos ya casi 5 años, de estos últimos 25 de mi vida en realidad, para hablar de historia. Gracias a todos ustedes y en un momento más continuamos. Estamos de nueva cuenta aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque. En realidad, voy apenas a comenzar el programa y le agradezco muchísimo los muchos comentarios que ya he recibido, como por ejemplo, don Rogelio Espinal, que me dice que por fin es sábado, que no sé cómo se le hace larga la semana para poder escucharme. Muchas gracias. Que lo envíe un saludo. Por supuesto, Rogelio, se lo estoy enviando. Dice que eres un taxista, que no se pierde el programa. Muchísimas gracias. Se lo aprecio enormemente. También le quiero agradecer tengo varios. A don José Luis Espejel, que me escribió muy temprano también para felicitarme. Muchas gracias. Y allá a toda su familia, por supuesto, que siempre nos escuchan. A Melitón Alanís, que también me escribió para lo mismo. Muchísimas gracias, don Melitón. JC Martínez dice que está listo para la clase. Muchas gracias. Don Adolfo Vargas me dice que felicidades por estos 25 años y que gracias por compartir de manera tan amena. Gracias a usted por escucharme, don Adolfo. Juan Carlos Milán Soto me dice que me felicita. Me pone doctor. No soy doctor. No, yo no soy doctor. Más soy simplemente pues, ¿qué le diré? Señor, así diría yo, José Manuel Villalpando a secas. No uso títulos normalmente. Muchas gracias. Se lo aprecio a don Juan Carlos Milán. Ricardo Carr también me dice que diario se aprende algo en cuestión de historia, que es mejor viniendo de mí. Muchas gracias. Al contrario, don Ricardo, se lo aprecio mucho. Jessica Albarrán, que siempre nos escribe también. Le agradezco muchísimo su opinión, lo que dice sobre mí. Y que, pues gracias por darnos 25 años de no cerrar los ojos ante la ignorancia. Gracias. Marcela Castillo Medellín me decía muchos años más. Yo también así le pido a Dios. Gracias. Don Marcelo, muy amable. Maru Uribe también me felicita, como siempre que nos escribe nuestra amiga Maru Uribe, por estos primeros 25 años, gracias. Don Miguel Ramírez también, muchísimas gracias por su mensaje. Tengo varios más rápidamente, déjenme decirles. Nuestro amigo don Manuel García desde Querétaro, que me ha escrito también, gracias. Don José Manuel Muñoz desde Canadá, que está en la carretera Transcanadá, nos está escuchando en vivo, gracias, se lo aprecio enormemente. Don Raúl Tamayo desde Indianápolis también, muchísimas gracias. Mi querido amigo Felipe Alamilla también me felicita por estos 5 lustros, gracias Felipe, muy amable. Don Raúl Rivero desde Texas, dice que es la primera vez que me escucha en vivo, que siempre me escuchaba vía YouTube, gracias, muy amable don Raúl. Carmen María González me dice también que felicidades por estos 25 años, se lo aprecio enormemente. Don David Augusto Sotelo, que me escribe desde Acapulco, también muchas gracias. Dice que hay cientos de miles de personas que concuerdan conmigo, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Don Juan Carlos Martínez Peña debe ser, felicidades también. Muchísimas gracias, que es un camionero en Estados Unidos y que me escucha desde muchas partes por donde anda en carretera. Muchas gracias, se lo agradezco infinitamente. Y la Garra Universitaria me dice, claro profesor, tiene su estilo, siga con su programa. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Bueno, el tema de hoy va a ser por supuesto Benito Juárez, pero con un enfoque un tanto cuanto distinto. No voy a hablar de lo que todos sabemos, que es un niñito zapoteca que nació en Guelatao, que todos sabemos que era pues muy pobre, muy humilde, que perdió a sus papás desde muy niño, que tocaba la flautita y que cuidaba ovejitas y que un día pues se fue de ahí, se fue a Oaxaca, y que de ser pastorcillo llegó a ser presidente. No, bueno, no se trata de eso. Normalmente los mexicanos
y lo lamento muchísimo, en la generalidad de las personas solamente conocen esto, y que después condujo al país durante la guerra de reforma, que dictó las leyes de reforma que sirvieron para reformar, por supuesto, no se sabe qué, pero reformaron algo, que naturalmente después peleó contra los franceses, venció a Maximiliano, y que fue un gran presidente que dijo una frase célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Se acabó. No, no quiero hablar de eso, quiero hablar de un Juárez diferente, porque está de moda nuevamente el nombre de Benito Juárez. Digo, indudablemente cada 21 de marzo se habla de él, pero en los días recientes, y como parte de lo que nos propusimos, ustedes recuerdan a principios de año, la historia nos va a permitir, de veras, comprender muchísimo de lo que dicen nuestros políticos, entender de lo que están hablando, pero también reflexionar de si lo que están diciendo es cierto, si es verdadero, si es correcto. Para eso sirve la historia, y en este país normalmente el uso político que se le ha dado a la historia, particularmente a la historia de México, que sirve para justificar, que sirve para usarla como bandera, que sirve para simplemente el pretexto para decir algo, a mí en lo particular me tiene, pues como siempre lo he dicho, preocupado que quieran abusar de la historia, porque mucha gente no la conoce, pero los políticos tampoco. Y Juárez ha salido a relucir recientemente porque hay un candidato que ha dicho que él quisiera ser presidente como Juárez, como Madero y como Cárdenas. Querer ser como ellos, yo lo aplaudo, evidentemente lo aplaudo. Nada más que tengo la impresión de que pues no sabemos bien a qué se refiere. Yo quiero hablar de este Juárez presidente. Si de veras hoy en día podría gobernar, y con qué criterios, con qué ideología, con qué política. Y les prometo y les juro que no me voy a apartar de un documentito de la pluma y letra del propio presidente Juárez, que se los recomiendo. Al rato lo voy a colocar en el Facebook. Es el manifiesto con el que el propio presidente Benito Juárez justificó la expedición de las leyes de reforma. Es un documento fundamental para conocer y entender a Benito Juárez. Es el documento en el cual él expresó su programa de gobierno y en el que se nota claramente cuál es la ideología política y económica que su gobierno, el encabezado por él, querían implantar en México. Hoy nos dicen que alguien quiere ser como Benito Juárez como presidente. Vamos a examinar cómo fue Benito Juárez como presidente. Primero déjenme decir lo que no me gustaría ver de un presidente mexicano que quiere imitar a Juárez. Porque Juárez tiene, como todo ser humano, aspectos positivos, pero también tiene aspectos muy negativos. Y Benito Juárez, que es un hombre sumamente inteligente, y como ustedes bien saben, y lo he dicho varias veces, yo lo admiro profundamente, porque fue, estoy cierto de ello, el mejor presidente que ha tenido este país. Tuvo un defecto capital, un defecto enorme, un error brutal histórico. Benito Juárez no, lo repito, no es un demócrata. Benito Juárez no creía en la democracia. Benito Juárez llegó al poder en diciembre de 1857 y solo se retiró de él porque se murió 14 años después. Le gustaba el poder por el poder. Era un enamorado del poder político. Él llegó a la silla presidencial y se aferró a ella hasta que se murió. En 1857 se hizo presidente por mandato de la propia Constitución, que establecía que ante las faltas del presidente de la República lo supliría el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso lo era Benito Juárez. ¿Sí? Llegó al poder porque Ignacio Comonfort, el presidente titular,
cometió la bajeza, la torpeza mayúscula de desconocer la Constitución y darse a sí mismo un golpe de Estado, y por lo cual el presidente de la Corte, celoso defensor de la Constitución, decidió ocupar el lugar que conforme a la ley le correspondía y dirigir al país los siguientes 4 años. Y lo hizo, y muy bien, venció la guerra de reforma, y en 1861, que había que convocar elecciones, hizo hasta lo imposible por quedarse. Por poco pierde, Había un candidato del propio Partido Liberal que, si no es porque se muere, le gana la presidencia. Pero Juárez logró reelegirse en 1861. En 1865, en guerra contra la intervención francesa, como no podía haber elecciones, él mismo lanzó el decreto que prorrogaba su propio mandato presidencial hasta que fuera posible convocar elecciones. Así que ahí se prorrogó el mandato. En el 1867, vencido ya Maximiliano, se convoca elecciones, se presenta como candidato contra Sebastián Lerdo y Porfirio Díaz y les gana, y se queda otro cuatrienio más. En 1871 se vuelve a presentar a las elecciones y está bien documentado el fraude que hubo en esa ocasión nuevamente contra Lerdo y contra Porfirio Díaz, porque don Benito no se quería ir de la silla presidencial y no se fue hasta que el 18 de julio de 1872 fallece en Palacio Nacional. Juárez no es demócrata. Se eternizó en el poder lo que tuvo de vida. Recuerden que es el presidente, el segundo en la lista de los presidentes que más tiempo ha durado en el poder. El primero fue otro oaxaqueño, Porfirio Díaz, 3 décadas. El segundo es Benito Juárez, 14 años. Segundo, también han dicho, este mismo candidato, que su gabinete, el cual ya designó, quiere que sea como el gabinete de Juárez. Según eso, el mejor que ha tenido México. El problema está en que no nos dijo cuál gabinete de Juárez, porque Juárez en estos 14 años tuvo muchísimos ministros. Miren, en 14 años tuvo 21 ministros de Relaciones Exteriores, 0.6 por año. Tuvo 23 secretarios en 14 años de Gobernación, también 0.6 por año. Tuvo 9 secretarios de Justicia en 14 años, 1.5 por año. Tuvo 8 secretarios de Fomento en 14 años, 1.75. Tuvo 15 ministros de Guerra, 1.1 en 14 años. Y tuvo 20 secretarios de Hacienda, 0.7 en 14 años. Es decir, no nos dijeron a cuál gabinete se referían, porque Juárez tuvo muchísimos ministros, a menos de que nos digan la verdad, que siendo como Juárez los va a cambiar a cada ratito. Eso puede ser que nos hayan engañado con la verdad. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque de esta tarde, aquí en vivo, como ya lo comentamos, en lo que estoy yo aquí solazándome con mi festejo de 25 años de radio. Muy contento, por supuesto, y agradecido a don Alfredo Rodríguez, que me ha escrito felicitando por estos 25 años. Dice que lleva apenas escuchándome 3 años. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Don Gerardo Guadarrama también me felicita, muchas gracias. Nuestro amigo Rafita Barrios, que siempre nos escribe, también me felicita. Que sean muchos más. Primero Dios, sí, yo así le pido también a Dios. Don Carlos Esquitín Díaz, que me dice que me saluda, por supuesto, que está escuchando el programa con mucha atención. Se lo agradezco muchísimo. De veras, gracias. También le quiero agradecer a don Iván García, que también me saluda. Dice que es muy recomendable leer Apuntes para mis hijos. Sí, es un libro autobiográfico de Juárez de sus primeros años de vida, que los escribió después para justamente que sus hijos conocieran su manera de pensar. Vale mucho la pena, pero también vale la pena el que voy a colocar al rato en el propio Facebook, que es este documento que he explicado y del cual ahorita voy a entrar. Todo lo que diré a continuación, no me aparto para nada de lo que dice ese documento, que van a ver ustedes qué sorpresas, porque estamos acostumbrados a pensar a Juárez como el defensor de los pobres, estamos acostumbrados a ver a Juárez como el defensor del pueblo, como el defensor de la patria. Bueno, vamos a platicar ahorita de lo que dice el propio Benito Juárez de su programa político y económico de gobierno. También le agradezco mucho a don Roberto Alcázar, que me ha escrito, me felicita, muchas gracias, se lo agradezco muchísimo. A doña Blanca Garduño, que también me felicita, muchas gracias. Blanca y Fernando Garza, que están en McAllen, Texas. Muchas gracias, se los aprecio enormemente. Bueno, ya dijimos hace un rato lo que a mí no me gusta de Benito Juárez, que no era un demócrata. No era demócrata.
se aferró al poder y permaneció en él 14 años hasta que se murió. También ya comentamos que esto de los gabinetes juaristas, pues nada más que nos digan cuál, porque ya les hice yo las cuentas de todos los muchos ministros que en esos 14 años tuvo don Benito. Entonces pues, sí me gustaría saber a cuál se refiere, a cuál momento, porque son muchos los secretarios de Estado que tenía. Ahora vamos a hablar de por qué admiro yo en lo personal a don Benito utilizando sus propios argumentos. Era un presidente muy moderno, ¿eh? Debo decir a ustedes que era un presidente que perfectamente bien podría gobernar a México el día de hoy, porque sus ideas, sus principios, sus conocimientos económicos, sociales y jurídicos son auténticamente los de un hombre contemporáneo. En realidad, debo decir, y sé lo que arriesgo al comentarlo, que hoy estamos viviendo como Juárez quiso que se viviera hace 150 años, ¿eh? Aunque no me lo crean, les ruego, les pido, cuando tengan tiempo, vean este documento que he comentado, el Manifiesto de la Reforma, escrito por el presidente Benito Juárez y publicado el día 7 de julio de 1859, que lo voy a colocar en la tarde cuando llegue a casa, lo voy a colocar en el Facebook para que todos ustedes puedan hojearlo. Ya es un documento electrónico afortunadamente, y ahí está el pensamiento auténtico, el programa de gobierno del presidente Benito Juárez. Si así nos van a gobernar, bienvenido quien gobierne como Juárez. Fíjense bien, primero, respeto absoluto a la libertad de expresión. Juárez es el primer presidente que respetó de manera íntegra, completa, cabal, la libertad de expresión. Jamás levantó la mano contra un periodista que lo criticara, contra un articulista que escribiera en su contra algún redactor de algún periódico que publicara artículos en los cuales el presidente salía, como todos los días pasaba, muy mal parado, y mucho menos con el arma de moda en aquel tiempo, que son las caricaturas políticas que comienzan a aparecer en los diarios. Y al presidente Juárez, no imaginan ustedes, cuando puedan vean cualquier caricatura del periódico que se llame El Aguizote, lo encuentran en internet, y vean cómo ponen, cómo pintan a Juárez. Se burlan de él, y don Benito jamás hizo nada, porque creía fielmente en la libertad de expresión y en la libertad de prensa. Segundo, y vamos a entrar a temas bien interesantes, la economía de mercado es la base del progreso nacional. No es cosa mía, es lo que dice don Benito Juárez. El Estado, la nación, el país entero, solo va a progresar gracias al esfuerzo y al trabajo individual de cada quien. Es el trabajo y el esfuerzo de las personas las que hacen crecer al país. El Estado no tiene por qué intervenir. El Estado no es empresario. El Estado no es inversionista. El Estado únicamente tiene como finalidad vigilar que las condiciones sean propicias para que todos trabajen y todos produzcan. Esta es la misión del Estado. El Estado no es un agente económico, el Estado es simplemente un árbitro moderador del esfuerzo de la economía de los demás, de los particulares, que son los que verdaderamente construyen la riqueza nacional. Los particulares, hay que insistirlo. Por eso, don Benito creía que había que fomentar el trabajo y el esfuerzo de cada quien. En la gente, directamente en las personas, está el progreso y el bienestar de todos. Son los ciudadanos los que hacen crecer al país y no es el gobierno. El gobierno no tiene por qué meterse. Por supuesto, para esto, don Benito es tajante. La fuerza pública, el ejército, las policías, deben combatir decididamente a lo que en aquel tiempo eran, así lo llama don Benito, bandidos y asaltantes. Es decir, al crimen, organizado o desorganizado, no importa. Don Benito dedica un párrafo entero para criticar a estos bandoleros que asustan, espantan el trabajo de los demás, de la gente de bien.
hacen un daño terrible los delincuentes. Y don Benito exige que la fuerza pública, como se hace hoy en día, salga a acabar con los criminales. Así de claro es don Benito, ¿eh? También, y de una vez hay que decirlo con toda claridad, don Benito habla claramente, enfáticamente, nítidamente, de que este país para progresar requiere, y escuchen amigos, requiere de capital extranjero, de inversionistas de otros países que vengan y traigan su dinero para invertir en México, para que México crezca, para que haya fuentes de trabajo, para que se creen empresas, para que éstas puedan crear empleos. Don Benito es el primer promotor mexicano de la inversión extranjera. Así como lo oyen, ¿eh? Y está con sus palabritas en este documento que estoy citando, el manifiesto del día 7 de julio de 1859. Inversión extranjera, así tal cual. También quiere que vengan inmigrantes del extranjero, que vengan personas de otros países que quieran venirse a vivir a México para que traigan, así lo hizo don Benito, sus conocimientos técnicos, sus habilidades, su pericia, para que al mismo tiempo que nos ayuden a progresar, también les enseñen estos avances científicos y técnicos a los mexicanos. Que vengan capitales extranjeros, pero que también vengan personas del exterior a ayudarnos a progresar. También pide, ya para decirlo con toda claridad, es el primer promotor del libre comercio. Dice él que hay que acabar con tanto impuesto interno que obstaculiza el tráfico comercial entre los mexicanos, pero que hay que abrir las fronteras porque él sabe que la globalidad es el futuro, y lo dice en 1859, hay que abrir las fronteras y celebrar tratados de intercambio comercial o de libre comercio con otras naciones, y él es el primero que ordena la negociación de uno que está contenido en el Tratado Maclean-Ocampo, en donde México y Estados Unidos establecen por primera vez en 1860 un tratado de libre comercio. Juárez es un precursor del libre comercio. Hay que bajar los impuestos. Esto pide don Benito, bajar los impuestos. Esto es increíble, ¿eh? Por supuesto, ningún presidente quiere ser como Juárez, porque Juárez está pidiendo bajar los impuestos, porque están ahogando a la población, porque son verdaderamente innecesarios, porque sirven para pagar una burocracia innecesaria, y don Benito pide en este documento reducir al máximo las oficinas públicas y por supuesto reducir al máximo a los empleados públicos. Son palabras de don Benito, así de sencillo. Es pues una reforma económica muy completa la que está pidiendo el presidente Juárez. Y si nos van a gobernar así, pues bienvenido quien nos vaya a gobernar. Que siga el ejemplo de Juárez. Libre comercio, libre mercado. Fíjense, quiere hasta acabar con las pensiones porque dice que es injusto que el Estado mexicano y el pueblo tengan que pagar las pensiones de los jubilados, de los cesantes, de los inválidos, de las viudas, de los huérfanos, sino que cada quien debe ahorrar de su dinero. Él llama en una caja de ahorro, todavía no había bancos, para poder prever el futuro, el retiro, la cesantía, la invalidez, la enfermedad y hasta la muerte. Cada quien es responsable de ahorrar para poder retirarse. Esto quería Juárez, ¿eh? Esto es lo que decía el propio Benito Juárez en este documento, que repito, vale la pena, échenle un ojito. Juárez de veras ayuda a limpiar el escenario de cuestiones ajenas a él. Volvemos, amigas y amigos, enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy que se me ha ido volando. Gracias a Lalo Núñez, se lo agradezco mucho su comentario, muy amable. A don Jesús Galaviz Pérez, que me escribe desde La Piedad, Michoacán, muchas gracias por escucharme, se lo agradezco muchísimo. A don Antonio Palmos Leiva, me dice que me felicita, que qué tanto respetó Porfirio Díaz la política de Juárez. Totalmente. Hasta lo mejoró, porque si don Benito se quedó 14 años, don Porfirio se quedó 30.
No, todo lo demás es exactamente igual. Esta política económica que hemos comentado lo hizo igual. Y me falta comentar algunos tramos más todavía. Don Federico Flores Pérez, también muchas gracias. Me decía muchos años más de trayectoria. Gracias, muy amable. Doña Blanca Terroba dice 1000 felicidades. Que tiene el gusto de escucharme desde... creo que desde hace mucho tiempo. Déjeme a ver qué dice aquí. Desde la época de Monitor con Gutiérrez Vivó. No, pues ya son 25 años. Muchas gracias, efectivamente se lo aprecio. También le agradezco muchísimo a don Ernesto Romo Pérez, que me ha escrito, muchas gracias. También a don Rolando Orozco, también muy amable. Don José Luis Sánchez, también le agradezco muchísimo que me está felicitando. De veras, se los agradezco infinitamente que hoy, particularmente hoy, me estén acompañando en esta celebración, que no tiene celebración más que el que esté yo aquí diciéndolos, porque no hay ni fiesta ni nada, por supuesto. Simplemente mi festejo es totalmente íntimo en mi alma y en mi corazón. Seguimos con Juárez. Sí quiero un presidente como Juárez, por supuesto. Un presidente, fíjense bien, que don Benito es clarísimo en este documento que estamos comentando, el manifiesto justificativo de las leyes de reforma que él escribió y publicó el día 7 de julio de 1859. Él es absolutamente claro. Ya dijimos, sí a la inversión extranjera, pero escuchen esto, amigos, sí a los contratos de empresas privadas para ejecutar obras públicas, particularmente en el caso de comunicaciones. Obviamente en aquel tiempo no había aeropuerto, pero sí había puertos y caminos. Y don Benito es bien claro, el Estado no tiene por qué construir los puertos ni los caminos. Lo tiene que hacer a través de contratas o contratos, como dice él, contratas a empresas particulares. Así como lo oyen, ¿Quién sabe hasta dónde llegó don Benito Juárez? ¿Quién creen ustedes que otorgó la primera concesión a una empresa extranjera en materia de explotación petrolera en nuestro país? Benito Juárez. Así que sí, que nos gobiernen como Juárez, que fue el que abrió los contratos a empresas extranjeras para la explotación del petróleo. Déjenme brincarme rápidamente. Cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo en 1938, si ustedes tienen la amabilidad de leer la ley petrolera que publicó el propio presidente Lázaro Cárdenas, se van a dar cuenta que contempla la existencia de compañías extranjeras a las cuales Pemex puede recurrir y contratar para explotar el petróleo mexicano a cargo de Pemex, compañías extranjeras. El que prohibió el acceso a extranjeros y a todo tipo de particulares fue, años después, el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Pero si nos van a gobernar como Juárez y nos van a gobernar como Cárdenas, entonces sí aceptemos la presencia de compañías extranjeras explotando nuestro petróleo y aceptemos, como quería don Benito, la presencia de compañías extranjeras y de particulares construyendo o abriendo las vías de comunicación. Esto es fundamental, También, sí, como Juárez, separemos la iglesia del Estado. Clarísimamente, Juárez nunca habló de virtudes morales, ni de constituciones morales, ni se relacionó con los grupos religiosos, porque la moral, la ética, es un asunto absolutamente personal. Las iglesias, no una sola, las iglesias, las diversas denominaciones religiosas como quería Juárez, son totalmente independientes y separadas del Estado, y el Estado es efectivamente laico y así debe permanecer, porque así bien lo pensó el presidente Benito Juárez. También don Benito quería fortalecer particularmente a la clase media. Cuando nacionaliza los bienes de la iglesia para castigarla en efecto, porque la iglesia había promovido incontables levantamientos armados en este país, cuando don Benito nacionaliza los bienes, lo hace además por otra razón, para que esos bienes, enormes territorios que la iglesia tenía en su poder, circulen, y obliga, fíjense bien, obliga a que estos bienes que el Estado ha nacionalizado se vendan, se fraccionen, se vendan para que los adquiera, los compre la gente y con ello se cree, se constituya una clase media. Fíjense bien lo que hizo Juárez, nacionalizó los bienes de la iglesia
que era quizás una tercera parte de la propiedad raíz en México, y una vez que los tuvo en su poder, es decir, en poder del Estado mexicano, no las regaló a los pobres, no hizo reparto agrario, no hizo reforma agraria, fraccionó y vendió a la gente para que la gente pudiera comprar. Y la gente compró, algunos un terrenito, otros terrenotes. Sí, Juárez va a ocasionar más adelante el latifundio, pero sin embargo su idea era que la gente pudiese comprar, repito la palabra, comprar, adquirir. No regaló la tierra de la iglesia, no lo hizo para hacer reparto agrario, lo hizo para que la clase media adquiriese terrenos, adquiriese predios y a partir de ahí pudiesen establecer sus asuntos productivos y sus negocios. Sí a la educación, por supuesto, pero don Benito, fíjense bien, creía profundamente que deberían multiplicarse las escuelas en todo el país. Pero escuchen, amigos, pero las escuelas no eran del Estado. Son los particulares los que tienen que crear escuelas. Don Benito, no soy yo, es don Benito. El Estado no es educador, el Estado es únicamente el supervisor por medio de los planes de estudio. Las escuelas son un asunto de los particulares y don Benito dice que debe fomentarse la creación de establecimientos de instrucción primaria y profesional. Los particulares son los que deben educar a los particulares, sí, con planes de estudio que van a estar avalados o refrendados por el Estado. No hay becas, no hay subsidios, no hay ninis, no hay salario a los holgazanes. Don Benito no creía absolutamente en nada de eso. No, por supuesto, al Estado interventor. No al Estado que directamente participa en la vida normal de los ciudadanos. No hay Estado empresario para Juárez. No hay Estado que intervenga en economía. No hay Estado educador. Es un Estado únicamente vigilante, un Estado árbitro, un Estado que regula y da paz y seguridad a los ciudadanos para que cada quien tenga y pueda hacer lo que su vocación le dice que debe hacer. La seguridad sí corresponde al Estado, las inversiones no. La vigilancia de los caminos sí es del Estado, educar no. Por supuesto, asumiría el Estado, y lo aplaudo por completo, cuando Juárez decidió quitarle a la iglesia los actos de que controlaban a las personas, creando el registro civil. Es una de las medidas más importantes de don Benito, el poder establecer, independientemente de la iglesia, que sea el Estado el que otorgue a los ciudadanos su calidad de recién nacidos, su domicilio, su edad, su fecha de nacimiento, su calidad de estado civil, ya sea de matrimonio o de divorcio, y la calidad también de fallecido para los efectos legales a través de las actas de defunción. Pero esto lo hace el Estado. En todo lo demás, el Estado no participa, repito, excepto como árbitro moderador y, por supuesto, como vigilante, como el obligado a dar seguridad y tranquilidad a la población. Sí, que nos gobiernen como Juárez, pero con el Juárez auténtico. Repito, en un rato más subiré a la página de Facebook Villalpando de la Historia. Voy a poner este documento importantísimo de don Benito Juárez, el manifiesto que él escribió para justificar las leyes de reforma el día 7 de julio de 1859. Se los pido, léanlo. Que lo lean los políticos que ustedes conocen. Van a descubrir un Juárez que es radicalmente distinto al que creemos conocer y que, pues si nos van a gobernar como Juárez, yo estaré encantado de que nos gobiernen como Benito Juárez, porque este es el Juárez auténtico. En alguna otra ocasión también vamos a hablar un poquito de cómo gobernó Madero, también nos vamos a sorprender, y de cómo gobernó Lázaro Cárdenas, del cual simplemente les diré, recuerden que Lázaro Cárdenas tuvo un secretario de Hacienda de derecha, y lo mantuvo ahí, porque una cosa es que el presidente diga barbaridades,
como lo hacía don Lázaro, con todo respeto, y otra cosa es que la economía fuese un juego y mejor tuvo un secretario de Hacienda de derecha que cuidara el changarro y que no pasara nada, como no pasó, gracias a un gran secretario de Hacienda que tuvo el presidente Lázaro Cárdenas. Por otra parte, acuérdense que los Lázaro Cárdenas crea el control corporativo a los obreros. No, yo no quiero un Lázaro Cárdenas así, ¿eh? Sí, un Lázaro Cárdenas que expropia el petróleo y que lo comparte con las compañías particulares, sí lo quiero, por supuesto. Un presidente que logra acercarse al pueblo, claro que lo quiero, pero no quiero un presidente que nos controle a los sindicatos. Pero bueno, esto por supuesto no. Por hoy, amigos y amigas, bueno, Madero, rápidamente, un presidente que no supo identificar quiénes eran sus enemigos, un presidente que decidió pactar con la antigua burocracia y el antiguo ejército, un presidente que no se dio cuenta de lo que pasaba a su alrededor, no, tampoco lo quiero, ¿eh? Pero bueno, de esto hablaremos en otra ocasión. Por hoy, muchas gracias, les aprecio enormemente que me hayan acompañado en esta ocasión en vivo como siempre, pero muy especial para mí. La semana que entra ya continuaremos con otro tema, pero mientras tanto, les agradezco infinitamente a todos ustedes que me hayan acompañado una vez más y naturalmente a quienes hacen que este programa sea posible aquí, repito, aquí en Radio Fórmula. Muchas gracias a Daniela García, que está ausente hoy, a Diana, que la sustituyó el día de hoy, a don Raúl Cruz en los controles, y a todos ustedes, amigas y amigas, pásenla muy bien y hasta pronto.